El trueno retumbó como fuego de artillería y las manos de Sarah Hayes no dejaban de temblar. 3 años dirigiendo un refugio para animales en quiebra, 3 años durmiendo 4 horas por noche, 3 años fingiendo que su marido no había muerto. Todo se reducía a este momento. Luna, la pastora alemana que había aparecido en su puerta hacía 3 semanas, estaba dando a luz. Pero algo iba catastróficamente mal. El primer cachorro salió a las 4:47 de la madrugada y Sarah contuvo el aliento. Las orejas eran demasiado puntiagudas, el cuerpo demasiado largo, las patas demasiado grandes y con extrañas marcas oscuras. No era un cachorro de pastor normal. Luego salió el segundo. Idéntico. El tercero. Igual. El cuarto. Igual. Un rayo iluminó la sala médica cuando llegó el quinto cachorro. Este era diferente. Normal. Pero los otros 4. La formación veterinaria de Sarah le gritaba: estos no son cachorros normales. Antes, la formación veterinaria de Sarah le gritaba: estos no son cachorros normales. Cuando los escaneó en busca de microchips, su peor temor se materializó en la pantalla: propiedad militar canina. No los saques. Su refugio tenía una deuda de $87,000. El banco iba a ejecutar la hipoteca en 30 días, y ella acababa de convertirse en una delincuente federal accidental. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves. A partir de ahora, continuemos con la historia. Sarah Hayes no había dormido una noche completa en 3 años. No desde el día en que 2 agentes uniformados llegaron a su puerta con una bandera doblada y las palabras «muerto en combate». Su marido, Jake Hayes, adiestrador de la Marina para el perro militar Shadow, fue declarado muerto en una explosión en Afganistán. Nunca se recuperó el cuerpo. El perro tampoco. Ambos desaparecieron. Tenía 38 años y se sentía como si tuviera 70. La casa era demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de cosas de Jake que no podía tirar. Su abrigo seguía colgado junto a la puerta, su taza de café estaba en el armario, su voz aún resonaba en su memoria. Si me pasa algo, Shadow te encontrará. Prométeme que cuidarás de ella. Pero Shadow había muerto con Jake. Al menos, eso fue lo que le dijeron los militares. Sarah vivía con $2.950 al mes. Las prestaciones por discapacidad de veterano le proporcionaban $2.100. Un trabajo a tiempo parcial en la tienda de comestibles le reportaba $850. Parecía suficiente hasta que veías las facturas. $200 por la hipoteca de la propiedad del refugio. $350 por la medicación para el trastorno de estrés postraumático que no podía permitirse dejar de tomar, $200 para su propia comida cuando se acordaba de comer, $650 para los animales del refugio y otros $200 para suministros veterinarios. Eso le dejaba $50 al mes para emergencias. Siempre había emergencias. Hace 2 años, había abierto el refugio de animales Mountain View Animal Shelter en las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte, diciéndose a sí misma que era para salvar animales. La verdad era más simple. Necesitaba algo que salvar, ya que no podía salvar a Jake. El refugio se convirtió en su vida, su propósito, su razón para levantarse a las 4:30 de la mañana, cuando las pesadillas la liberaban. Pero ahora el refugio se estaba hundiendo, debía al banco $87.000. Una combinación de la hipoteca de su casa y el préstamo comercial, 3 pagos atrasados, el aviso final estaba sobre la mesa de su cocina, como una sentencia de muerte. 30 días para pagar todo o perderlo todo. Su única amiga era Margaret Sullivan, la viuda de 72 años que vivía al lado. Maggie, como todos la llamaban, había sido enfermera durante 40 años antes de jubilarse. Era voluntaria en el refugio 3 días a la semana, y Sarah sospechaba que era más por el bien de Maggie que por el de los animales. Los 3 hijos adultos de Maggie rara vez la llamaban. Su marido había fallecido hacía 8 años. El refugio le daba un lugar donde sentirse necesaria. El otro visitante habitual de Sarah era Tom Bradley, que aparecía cada pocos días con su uniforme de sheriff alegando que era una visita de control social. Sarah lo agradecía. Tom había servido con Jake en Afganistán. ¿Había estado allí cuando Jake murió? ¿O eso decían? Tom tenía la culpa del superviviente escrita en la cara. Y Sarah lo entendía mejor que la mayoría. Era una médico de combate que no pudo salvar a su propio marido. Tom era un soldado que había vuelto a casa cuando otros no lo hicieron. Nunca hablaban de ello, no era necesario. Ahora,
De pie en la sala médica al amanecer con 5 cachorros recién nacidos, 4 de ellos marcados con microchips militares, Sarah se enfrentaba a un nuevo tipo de guerra, una en la que el enemigo no eran las balas y las bombas, sino las leyes y los sistemas que no se preocupaban por la verdad. El pastor alemán que había aparecido 3 semanas antes no era un perro callejero cualquiera, y Sarah estaba a punto de descubrir lo peligrosa que podía ser la verdad. Ocurrió 3 semanas antes del nacimiento, una noche en la que la lluvia caía como un castigo divino. Sarah estaba cerrando el refugio a las 11:47 p.m. cuando unos faros atravesaron la oscuridad. Una camioneta oxidada se detuvo, con el motor rugiendo y los faros apagados. Ella se tensó. Las visitas nocturnas nunca eran buenas noticias. Un hombre salió del vehículo, con la capucha de la chaqueta de lluvia bajada hasta cubrirle la cara. Se movía con determinación, con el porte de alguien que había sido militar. Sarah lo reconoció al instante, por la forma en que llevaba los hombros, la economía de sus movimientos. Abrió la caja de la camioneta sin decir palabra. Dentro, acurrucado sobre una manta rota, había un pastor alemán. Incluso en la oscuridad, Sarah podía ver que el perro estaba en mal estado. Se le veían las costillas, tenía el pelaje enmarañado y temblaba. Y estaba preñada. «Te necesita», dijo el hombre. Su voz era ronca, deliberadamente disimulada. «No hagas preguntas». Sarah dio un paso adelante. «Espera, necesito información. Historial médico. Cartilla de vacunación. Ella te lo explicará todo». Él ya estaba subiendo de nuevo a la camioneta. «No puedo llevarme a una perra preñada sin». El motor rugió al arrancar. El hombre la miró una vez a través de la ventana manchada por la lluvia. Ella sabe cómo llegar a casa, solo necesitaba ayuda para llegar allí. Antes de que Sarah pudiera responder, ya se había ido. No se veía la matrícula en la oscuridad, solo las luces traseras desapareciendo por la carretera de montaña. La pastora alemana no se había movido. Yacía bajo la lluvia, con sus ojos ámbar fijos en Sarah con una intensidad casi humana. Cuando Sarah se acercó, la perra no gruñó ni se encogió. Simplemente esperó, como si lo estuviera esperando. Sarah se arrodilló en el barro. «Está bien, chica. Vamos a meterte dentro». En el momento en que Sarah la tocó, todo el cuerpo de la perra se relajó con alivio, con una confianza inmediata y completa por parte de un animal que parecía haber pasado por un infierno. Sarah la llevó a la sala médica, con la adrenalina superando el trastorno de estrés postraumático que normalmente la paralizaba en situaciones estresantes. La perra pesaba más de lo que parecía, con músculos ocultos bajo la desnutrición. Sarah la acostó en la mesa de exploración y comenzó la evaluación. Tenía un peso muy inferior al normal, estaba deshidratada y embarazada de aproximadamente 7 semanas, lo que significaba que daría a luz en un mes. Tenía múltiples cicatrices, algunas antiguas y otras recientes. ¿Evidencia de maltrato, o algo peor? Entonces Sarah lo vio. Cuando apartó el pelaje de la espalda de la perra, vio un patrón de cicatrices, no aleatorio, sino deliberado. Reflejaba la luz en el ángulo justo para revelar una forma, la luz en el ángulo justo para revelar una forma, la letra W marcada a fuego. Alguien había marcado a esta perra. Las manos de Sarah se detuvieron. ¿Qué tipo de persona marca a fuego a un animal? Comprobó si tenía microchip y encontró uno, pero cuando lo escaneó, la lectura estaba corrupta. La pantalla parpadeó. K90. La pantalla parpadeó. K90. Y luego estática. Una designación militar, tal vez. Pero incompleta. El collar tenía una placa, pero estaba rayada y limada, deliberadamente ocultada. Sarah apenas podía distinguir algunas letras. S.A. A07. ¿Shadow? ¿Shadow 7? Su corazón se detuvo. El perro militar de Jake se llamaba Shadow. Número de serie 907. Pero Shadow había muerto hacía 3 años junto con Jake. El ejército lo había confirmado. Las manos de Sarah comenzaron a temblar. Miró al perro. Lo miró fijamente. Pastor alemán, hembra, de aproximadamente 4 años. Shadow tenía 3 cuando murió. No. No podía ser. Shadow había muerto. Era solo una coincidencia. Un perro con un nombre similar, un aspecto similar. El perro levantó la cabeza y miró directamente al abrigo de Jake, que seguía colgado en el gancho junto a la puerta, donde Sarah no se atrevía a moverlo. El perro gimió, un sonido suave y desgarrador, e intentó ponerse de pie. Demasiado débil, se derrumbó, pero sus ojos nunca se apartaron del abrigo.
A Sara se le encogió el pecho. No, no puedes estarlo. No lo estás. Pero, ¿y si lo estaba? La puerta se abrió, y Maggie entró arrastrando los pies, envuelta en un albornoz. Vi que tenías las luces encendidas. ¿Va todo bien? Sara no podía hablar, solo señaló al perro. Maggie se acercó con su mirada experta de enfermera y examinó al perro con manos delicadas. Vio las cicatrices, la desnutrición, las heridas apenas curadas. Vio la forma en que el perro se mantenía alerta, incluso agotado, entrenado incluso en la debilidad. Incluso en el agotamiento, entrenada incluso en la debilidad. Este perro ha visto combate, dijo Maggie en voz baja. Apostaría mi licencia de enfermería por ello. He tratado a suficientes soldados como para reconocer el trastorno de estrés postraumático. Ella lo tiene. Eso es imposible, susurró Sara. ¿Cómo podría un perro militar acabar aquí? ¿Cómo acabó una médico de la Marina dirigiendo un refugio de animales? Maggie respondió. A veces, los quebrantados se encuentran entre sí. Trabajaron en silencio, estabilizando a la perra. Suero intravenoso, antibióticos para la infección, una cama caliente. La perra aceptó todo sin resistencia, como si entendiera que la estaban ayudando. Amanecía. Sara se sentó en el suelo junto a la jaula, agotada. La perra finalmente se había quedado dormida. Fue entonces cuando Maggie le entregó el correo. Esto llegó ayer, no lo has abierto. Las manos de Sara temblaban mientras abría el sobre del Blue Ridge Community Bank. Último aviso. $87.000 a pagar en su totalidad en un plazo de 30 días. O se iniciarán los trámites de ejecución hipotecaria, lo leyó 3 veces. Las cifras no cambiaban, 30 días para reunir casi $90.000, o perdería el refugio, perdería la casa, perdería todo lo que había construido para evitar ahogarse en el dolor. Tenía $127 en su cuenta corriente, no tenía ahorros, no le quedaba nada que vender. Ya había vendido la camioneta de Jake, su anillo de bodas, su ordenador portátil, todo lo que tenía de valor. La perra se movió en la jaula. Se arrastró hacia adelante, presionó el hocico contra los barrotes y apoyó la cabeza contra la mano de Sara. Sara se derrumbó. Por primera vez desde el funeral de Jake, lloró. Sollozos profundos y desgarradores que le dolían en las costillas y le quemaban la garganta. El perro no se movió, se quedó allí, ofreciéndole un consuelo silencioso. Maggie se sentó a su lado, sin decir nada. ¿Qué podía decir? Cuando Sara finalmente dejó de llorar, miró al perro. Ni siquiera sé cómo te llamas. Los ojos ámbar del perro la miraron, pacientes, esperando. Sara extendió la mano a través de los barrotes y acarició la cabeza del perro. Te llamaré Luna, por ahora, hasta que averigüe quién eres realmente. Luna cerró los ojos y se inclinó hacia su caricia. Ninguna de las dos sabía que en 3 semanas todo estallaría. Sara no podía dejar de pensar en la etiqueta rasgada del collar de Luna. 8 días después de la llegada del perro, finalmente decidió hacer algo al respecto. Trajo limpiador de joyas de casa, del tipo que había usado una vez en su anillo de boda antes de venderlo. Con cuidado, aplicó la solución en la placa metálica, observando cómo años de daño deliberado revelaban lentamente las letras ocultas. Shadow 7. Shadow 07. Sus manos se entumecieron, el frasco de limpiador se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con estrépito. Luna levantó la cabeza, preocupada. No, susurró Sara. No, no, no. Corrió al trastero que había detrás del refugio, donde había guardado el equipo militar de Jake porque no soportaba verlo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía manejar la cerradura de combinación. Dentro, cajas cubiertas por 3 años de polvo. Las rebuscó hasta que encontró los registros de servicio de Jake, la carpeta con la información de Shadow. 9 Shadow 007, pastor alemán. 3 años. Adiestrador, sargento Jake Ages. Estado, muerto en combate, agosto de 2021. La foto mostraba a un pastor alemán con inteligentes ojos ámbar. Sara la sostuvo en alto, comparándola con su recuerdo de Luna. Idéntica. Sacó su teléfono, con dedos temblorosos y llamó a la Dra. Patricia Coleman, la veterinaria que la había ayudado a montar el refugio. Patricia, necesito que vengas a escanear a un perro, ahora mismo. Te lo explicaré cuando llegues. 40 minutos más tarde, Patricia pasó el escáner por el hombro de Luna. El dispositivo pitó. En la pantalla aparecieron unos números. 907, Ejército de los Estados Unidos Shadow. Patricia palideció. Sara, este es un perro militar registrado.
Estoy obligada por ley a informar. No lo hagas. La voz de Sara se quebró. Por favor, dame 48 horas para averiguar qué está pasando, Sara. Era la perra de mi marido. El ejército me dijo que murió con él, pero está aquí, Patricia. Está viva y alguien le ha hecho mucho daño. Alguien la ha tenido durante 3 años, y luego la ha abandonado aquí embarazada. Necesito saber por qué antes de que el ejército se la lleve y nunca obtenga respuestas. Patricia miró a Luna y luego a Sara. 48 horas, ni un minuto más. Después tendré que informar de esto o perderé mi licencia. Después de que Patricia se marchara, Sara se sentó en el suelo junto a la jaula de Luna. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Dónde has estado? Luna se limitó a mirarla con esos ojos comprensivos. 3 días después, Tom apareció para su habitual control de bienestar. Sara estaba en la oficina, rodeada de facturas que no podía pagar y preguntas que no podía responder. Tienes muy mal aspecto, dijo Tom, sin malicia. Estoy bien. Eres una mentirosa terrible, Hayes. Siempre lo has sido. Se sentó frente a ella, fijándose en los documentos financieros esparcidos por el escritorio. ¿Cómo de mal está la cosa? Necesito $87,000 en 18 días. Así que, a menos que los tengas en tu coche patrulla, no puedo ayudarte. Tom apretó la mandíbula. Ella no sabía que él llevaba más de un año sin ser sheriff, que no tenía coche patrulla, que conducía su camioneta personal con una barra de luces falsa, que estaba tan arruinado y destrozado como ella. Sara, yo me encargo. Ella no se estaba encargando. Ambos lo sabían. Después de que Tom se marchara, Sara se fijó en que llevaba 20 minutos sentado en su camioneta, mirando al vacío. Se preguntó qué estaría pensando, pero no tuvo fuerzas para preguntárselo. Al cabo de 14 días, el comportamiento de Luna había cambiado drásticamente. Apenas comía. No paraba de dar vueltas, sobre todo por la noche. Y miraba hacia el oeste, hacia la cordillera, con una intensidad que rayaba en la obsesión. Todas las noches, exactamente a las 2:37 a.m., Luna arañaba la puerta. A la misma hora todas las noches. Maggie también lo notó. Está buscando a alguien. Jake murió al oeste de aquí, dijo Sara en voz baja. ¿En otro país? En otro continente, pero al oeste. Quizás ella sabe algo que nosotros no sabemos. Sara quería creer que eso era una locura, pero la certeza de Luna la hizo preguntarse. El parto comenzó a las 2:30 a.m., el día 15, durante una tormenta que sonaba como el fin del mundo. Sara se despertó con los gemidos angustiados de Luna. Llamó a Maggie, que llegó en pocos minutos, y juntas prepararon la sala médica. Los truenos retumbaban en las montañas. Sara se estremeció, su trastorno de estrés postraumático se agudizó. De repente, ya no estaba en Carolina del Norte. Estaba de vuelta en Afganistán, bajo fuego de mortero, con sangre en las manos, soldados gritando, el olor a carne quemada. Sara, la voz de Maggie la sacó de sus pensamientos, respira. Luna te necesita. Sara se obligó a volver al presente. Luna estaba de parto, luchando. Los cachorros estaban mal posicionados. Esto requeriría asistencia manual. Salvaste a 14 soldados bajo fuego de mortero, dijo Maggie con calma. Puedes manejar una tormenta eléctrica. Las manos de Sara se estabilizaron. Pasó al modo médico, ese espacio frío y profesional donde las emociones no podían alcanzarla. A las 4:47 a.m. salió el primer cachorro. Sara lo cogió con una toalla y le despejó las vías respiratorias. Pero al mirarlo, su formación le dijo que algo iba mal. Las orejas eran demasiado puntiagudas, no las orejas suaves y dobladas de un cachorro de pastor recién nacido, sino afiladas, casi como las de un lobo. El cuerpo era alargado, las patas demasiado grandes, con marcas oscuras distintivas en las almohadillas. No parece un cachorro de pastor normal, dijo Maggie. El segundo cachorro llegó 20 minutos después. Rasgos idénticos. El tercero, a las 5:30 a.m., igual. El cuarto, a las 6 a.m., igual. Sara y Maggie intercambiaron miradas preocupadas. 4 cachorros, todos con las mismas características inusuales. Luego, a las 6:15 a.m., llegó el quinto cachorro. Este era diferente. Proporciones normales, orejas más suaves, color típico de pastor. La formación veterinaria de Sara encajó en su sitio. Superfecundación, ¿qué? 2 padres, una camada. Es raro, pero posible. La madre se aparea con 2 machos diferentes en un breve periodo de tiempo.
4 cachorros, de un padre, uno de otro. Sarah examinó más de cerca a los 4 cachorros inusuales. Fue entonces cuando lo notó. Pequeños bultos duros bajo la piel, cerca de los omóplatos. Se le heló la sangre. Maggie, pásame el escáner de chips. Lo pasó por el primer cachorro inusual. El dispositivo emitió un pitido. Apareció un texto. Propiedad militar canina. No retirar. Segundo cachorro. Lo mismo. Tercero. Lo mismo. Cuarto. Lo mismo. Escaneó al quinto cachorro, que parecía normal. Lo mismo. Tercero. Lo mismo. Cuarto. Lo mismo. Escaneó al quinto cachorro, que parecía normal. Nada. No tenía chip. Sarah se sentó sobre sus talones, con la mente dando vueltas. Estos 4 cachorros tienen microchips militares. Son perros militares registrados. Pero acaban de nacer, dijo Maggie. ¿Cómo? ¿Les implantaron los chips antes de nacer, o? Sarah abrió mucho los ojos. O estos chips les fueron implantados por quienquiera que tuviera a Luna. Alguien robó embriones o cachorros de perros militares y les implantó chips, para que fueran valiosos. O Luna los robó, dijo Maggie en voz baja. Sarah miró a Luna, que estaba agotada pero ferozmente protectora con los 5 cachorros, lamiendo a cada uno de ellos por turno. No los robó para venderlos, dijo Sarah. Mírala. Los está protegiendo. Las piezas empezaron a encajar. Luna, Shadow, llevaba 3 años desaparecida. Alguien la había retenido, la había cruzado con perros militares, y ahora había escapado con 4 cachorros militares. El quinto era suyo biológicamente, de otro padre. Sarah, dijo Maggie lentamente, si esos son perros militares robados y Luna los tiene, vendrá el FBI. La voz de Sarah sonaba hueca. Se llevarán a los cachorros, se llevarán a Luna y me acusarán de posesión de propiedad militar robada. Un trueno retumbó en lo alto. Luna miró a Sarah y, en ese momento, Sarah vio la misma súplica desesperada que había visto 3 semanas antes bajo la lluvia. Alguien la está persiguiendo, susurró Sarah. Por eso vino aquí, vino a casa para esconderse. ¿Qué vas a hacer? Sarah miró a los 5 cachorros, luego a Luna, y luego a los documentos financieros que aún estaban sobre su escritorio. En 18 días lo perdería todo de todos modos. Voy a protegerla, dijo Sarah, cueste lo que cueste. Solo que aún no sabía cuán alto sería el precio. Una semana después del nacimiento, un hombre apareció en el refugio. Me gustaría ser voluntario, dijo, de pie en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sarah levantó la vista mientras alimentaba a los cachorros. El hombre tenía unos 40 y tantos años, estaba en forma y tenía el mismo porte militar que el que había dejado a Luna. Ahora mismo no aceptamos nuevos voluntarios. Soy James Mitchell, veterano del ejército, destinado en Alemania durante 6 años. Le tendió la mano. Tengo experiencia con perros. Pensé que podría ayudar. Sarah no le dio la mano. ¿Qué tipo de perros? Perros de trabajo. ¿Patrulla? ¿Detección? Miró alrededor del refugio con demasiado interés, como si estuviera catalogando las salidas. He oído que recientemente acogieron a una pastora embarazada. ¿Cómo está? Todas las alarmas del cuerpo de Sarah se dispararon. ¿Cómo se enteró de eso? Es un pueblo pequeño. Se corre la voz. Volvió a sonreír. ¿Le importa si echo un vistazo? Sí, la verdad es que sí. Tenemos el cupo completo de voluntarios. Sarah se puso de pie, bloqueándole el paso. Gracias por venir. James no se marchó. Se quedó en la puerta, mirando más allá de ella, hacia el ala médica donde estaba escondida Luna. Es una pena. Me interesan especialmente los casos de rehabilitación. Perros traumatizados. PTSD. No tenemos ningún perro así. No. Sus ojos se clavaron en los de ella. Qué curioso. He oído que tenéis un pastor que llegó en muy mal estado, con cicatrices y problemas de comportamiento. Esa es precisamente mi especialidad. Sarah apretó la mandíbula. Claro. Sacó algo del bolsillo y lo dejó sobre el mostrador. Pero primero, echa un vistazo a esto. Era una fotografía. 3 personas con camuflaje del desierto, de pie delante de un vehículo militar. A Sarah se le heló la sangre. Reconoció a 2 de ellos inmediatamente. Jake, joven, sonriente, vivo, y un pastor alemán sentado entre ellos. Shadow. La tercera persona era James Mitchell, 10 años más joven, con el brazo alrededor de los hombros de Jake. Serví con su marido, dijo James en voz baja.
Siento su pérdida. Jake era un buen hombre. ¿Cómo? A Sarah le temblaban las manos. Fuera. Estoy tratando de ayudarla, señora Hayes. Tiene algo que pertenece a personas muy peligrosas. No sé de qué está hablando, sí que lo sabe. Golpeó la foto y dijeron que iban a por ella. Diría que tiene tal vez una semana antes de que la encuentren. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. No soy su enemigo, pero soy el único amigo que tiene ahora mismo. Después de que se marchara, Sarah cerró la puerta con llave y se derrumbó contra ella, mirando fijamente la fotografía. Al día siguiente, llamó a Tom. Necesito que compruebe sus antecedentes. James Mitchell, veterano del ejército, sirvió con Jake. Tom dudó solo un instante demasiado largo. Claro, lo investigaré. Lo que Sarah no sabía era que Tom ya no podía hacer investigaciones oficiales. Llamó a un antiguo colega, le pidió un favor y fingió que era un asunto oficial. Los resultados llegaron en cuestión de horas. James Mitchell, licenciado con honores en 2019, sirvió en la unidad de Jake. Desaparecido poco después de la muerte de Jake, reapareció 2 años más tarde sin dar explicaciones. Sin antecedentes penales, pero marcado en el sistema con una nota, sujeto de investigación en curso, clasificado. Tom le dio la noticia en persona. Sarah, este tipo está relacionado con Jake. No es una coincidencia, lo sé. Ella le mostró la fotografía. Tom la estudió. Jake nunca mencionó a nadie llamado James. Jake no me contaba muchas cosas sobre sus misiones. La voz de Sarah se quebró. Quizás no me lo contó todo. 2 días después, James regresó. Esta vez, Sarah lo estaba esperando. ¿Qué quieres?, le preguntó. ¿Advertirte? Estás metida en algo que te supera. Entonces explícame. ¿En qué estoy metida? James miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Esa perra que tienes vale más de lo que crees. ¿Y los cachorros? Cada uno vale $50,000 en el mercado negro. A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. ¿Mercado negro? Hay una red de tráfico. Perros militares, robados y vendidos a contratistas privados, gobiernos extranjeros, organizaciones criminales. Los perros están entrenados para detectar explosivos, atacar, patrullar. Son sus armas. ¿Y crees que Luna? No lo creo. Lo sé. La voz de James era urgente. Yo formé parte de ello. No por elección propia. Después de la muerte de Jake, fui capturado por la misma gente. Me obligaron a ayudarles. No te creo, pues no me creas. Pero cree esto, te matarán para recuperar a esos cachorros. Han matado a familias enteras por menos. Sarah se sintió mal. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque le debo la vida a Jake. Me salvó 2 veces en Afganistán. ¿Y por qué? James sacó su teléfono y le mostró una foto de una joven, de unos 19 años. Esta es mi hija, Emily. Haría esto por ella, para mantenerla a salvo. Pero ya he terminado. Estoy tratando de salir, y ayudarte es el primer paso. Antes de que Sarah pudiera responder, él se había ido. Esa noche, Sarah se sentó a la mesa de la cocina con una calculadora y todas las facturas que tenía. Quedaban 4 días para que acabara el mes. Tenía $17 en su cuenta corriente. El cheque de la pensión por discapacidad de veterano no llegaría hasta dentro de 3 días. La leche para cachorros para 4 cachorros militares que necesitaban suplementos costaba $85 a la semana. Los antibióticos de Luna para una infección posparto, $120. Los animales del refugio necesitaban al menos $150 en comida a la semana. Su coche necesitaba gasolina, $40. Su propio presupuesto para comida llevaba 2 semanas saltándose comidas. Y en 16 días, el banco quería $87,000. Las cuentas no cuadraban. Por más veces que lo repitiera, las cuentas no cuadraban. Abrió una lata de sopa para cenar. El abrelata se le resbaló y lo golpeó contra la encimera. Luna, que descansaba en un rincón con sus cachorros, levantó la cabeza preocupada. «Estoy bien», dijo Sarah, pero se le quebró la voz. «Estoy bien». Pero se le quebró la voz. «Estoy bien». No estaba bien. Se abrió la puerta. Maggie entró, miró el rostro de Sarah y se sentó a su lado. «¿Cuánto necesitas?», preguntó Maggie. «No se trata de necesitar, Maggie. Necesito $87,000. Eso no es dinero que se pide prestado a un amigo. Es dinero que te hace perderlo todo. ¿Y si te dijera que puedo conseguirlo?».
Sarah Sethi rió con amargura. ¿De dónde? Tu seguridad social apenas cubre tus propias facturas. Mi casa está pagada. Vale unos $180,000. Puedo sacar una hipoteca inversa. Ni hablar. La voz de Sarah fue tajante. Esa casa es tu seguridad, Maggie. Es todo lo que tienes. ¿Seguridad para qué? Los ojos de Maggie eran feroces. ¿Seguridad para morir sola en esa casa? Claire ya no llama. Marcus envía tarjetas de cumpleaños que firma, pero no escribe. David lo intenta, pero está ocupado con su propia vida. ¿Sabes lo que hice durante 40 años? Estuve presente. Estuve presente para los pacientes, para los médicos, para desconocidos moribundos, y ahora nadie está presente para mí excepto tú. Maggie, hay algo que no te he contado. La voz de Maggie se apagó. Hace 4 meses me diagnosticaron Alzheimer precoz. El mundo de Sarah se tambaleó. ¿Qué? Está en fase inicial. Lo estoy llevando bien. Pero dentro de 5 años, quizá menos, no recordaré mi propio nombre. Necesitaré cuidados a tiempo completo, y me internarán en una residencia donde auxiliares de enfermería mal pagados me cambiarán los pañales y yo no sabré quién soy. Las lágrimas corren por el rostro de Maggie. Prefiero que mi dinero salve algo real en lugar de pagar para que me pudra sin saber la diferencia. Sarah agarró las manos de Maggie. No te vas a pudrir en ningún sitio, y no vas a usar tu casa. Entonces, ¿cuál es tu plan? Porque en 16 días perderás este refugio, perderás tu hogar, y Luna y esos cachorros perderán a la única persona que los protege. Porque en 16 días perderás este refugio, perderás tu hogar. Y Luna y esos cachorros perderán a la única persona que los protege. Sarah no tenía respuesta. 6 días después, todo estalló. La agente del FBI Rachel Wade llegó a las 9 de la mañana con otros 3 agentes. Mostró su placa en la puerta. Sarah Hayes, soy la agente Wade, del FBI. Hemos recibido un informe sobre la sustracción de propiedad militar en este recinto. A Sarah se le secó la boca. Dirijo un refugio para animales. ¿Qué propiedad militar? Concretamente, 4 cachorros con microchips militares implantados. Y un pastor alemán adulto, registrado como 9 Shadow 007, que según los informes murió en combate en 2021. Alguien los había denunciado. ¿James? ¿Otra persona? Señora, albergar propiedad federal robada es un delito grave. 10 años de prisión y hasta $250,000 de multa. Yo no he robado nada, dijo Sarah, luchando por mantener la voz firme. Una perra apareció preñada. Dio a luz aquí. Yo los he estado cuidando. Necesito ver a los animales. Sarah no tuvo otra opción. Llevó al agente Wade a la sala médica donde Luna descansaba con los 5 cachorros. Rachel escaneó a Luna. El lector lo confirmó. C9 Shadow 007, el lector lo confirmó. C9 Shadow 007, perro militar, estado Kia. ¿Cómo obtuvo esta perra? Alguien la dejó de forma anónima hace 3 semanas. Mi difunto marido era su adiestrador. Jake Hayes murió en 2021. Creo que alguien quería que volviera a casa. La expresión de Rachel se suavizó ligeramente. Siento su pérdida, señora Hayes. Pero los animales militares son propiedad federal. Deben ser devueltos. Fue declarada muerta. La abandonaste. Y alguien le hizo mucho daño durante 3 años. Se pueden ver las cicatrices. Entiendo que esto es difícil. ¿De verdad? La voz de Sarah se elevó. Entiende lo que es perder a su marido y que le digan que su perra también ha muerto, y que luego aparezca 3 años después, traumatizada y embarazada, y usted quiera llevársela de nuevo. Rachel se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, le doy 48 horas. ¿Qué? Oficialmente debería confiscar estos animales ahora mismo, pero Rachel miró a sus compañeros agentes y luego volvió a mirar a Sarah. Mi hermano sirvió en el ejército. Agentes, luego volvió a mirar a Sarah. Mi hermano sirvió en el ejército. Volvió con trastorno de estrés postraumático. Un perro de terapia le salvó la vida. Entiendo lo que estos animales significan para los veteranos. Bajó la voz, 48 horas para preparar a los cachorros para el transporte. Por razones médicas. Documentaré que necesitan estabilizarse antes de ser reubicados. Pero después de eso, tengo que volver con control de animales. Después de que el FBI se marchara, apareció Tom. Había observado desde su camioneta cómo se marchaban los agentes. Cuéntame todo, dijo. Ahora, Sarah se lo contó. Los cachorros, le contó Sarah.
Los cachorros, los microchips, la advertencia de James Mitchell, la red de tráfico. Tom escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él dijo: «Tenemos que esconderla». «¿Dónde?» «Buscarán por todas partes». Maggie apareció en la puerta. «Mi propiedad linda con el bosque nacional. 5 acres. Bosques densos. Pueden quedarse allí. El FBI registrará terrenos federales», señaló Tom. «Entonces tendremos 48 horas para averiguar en quién podemos confiar y qué hacemos a continuación». Actuaron con rapidez. Luna y los cachorros fueron trasladados a la propiedad boscosa de Maggie esa misma tarde. Sarah se quedó en el refugio para mantener las apariencias. Tom se ofreció voluntario para coordinar entre las dos ubicaciones. Esa noche, Tom intentó acceder a la base de datos del FBI para ganar tiempo. El sistema le denegó el acceso. Credenciales de usuario no válidas. Confundido, llamó al departamento del sheriff. La secretaria respondió: «Tom, tu acceso fue revocado cuando te despidieron hace 13 meses». El mundo se detuvo. Tom se sentó en su camioneta mirando al vacío. Su secreto, que había sido despedido, que había estado viviendo una mentira durante más de un año. Fingiendo seguir siendo sheriff porque no podía afrontar ser inútil, había salido a la luz. Tuvo un ataque de pánico en el aparcamiento. Le temblaban las manos, tenía el pecho oprimido y la visión se le nublaba. Todo el trastorno de estrés, postraumático, que había reprimido mientras desempeñaba el papel de sheriff que lo tenía todo bajo control, volvió a aflorar. Cuando pudo volver a respirar, condujo hasta el refugio de Sarah. «Tengo que decirte algo», le dijo. «Ya no soy sheriff. Me despidieron hace 13 meses, por un episodio de trastorno de estrés postraumático durante una parada de tráfico. He estado fingiendo porque no podía afrontar ser nada». Sarah lo miró fijamente. Luego dio un paso adelante y lo abrazó. «No eres nada», dijo. «Has estado ahí todos los días para mí. Con placa o sin ella, eso es lo que importa». A Tom se le quebró la voz. «Marcus Flynn murió para que yo pudiera vivir. Ese soldado en Afganistán. Tú me sacaste de ese vehículo en llamas y Marcus se desangró mientras me salvabas. Necesito ser importante, Sarah. Necesito ayudarte, o su muerte no habrá servido para nada. Tú importas porque estás aquí, no porque seas útil. Porque estás aquí». Se quedaron en el refugio, dos veteranos destrozados apoyándose el uno en el otro, mientras el reloj marcaba las 48 horas, y ninguno de los dos sabía que lo peor aún estaba por llegar. 12 horas antes de que el FBI regresara, Sarah estaba sentada en el bosque de Maggie viendo morir al quinto cachorro. Eran las 6 de la mañana. El pequeño cachorro de aspecto normal, hijo biológico de Luna, había estado luchando desde que nació. Demasiado pequeño, demasiado débil, incapaz de mamar correctamente, a pesar de los cuidados constantes de Sarah. Lo había intentado todo. Le había dado el biberón, calor adicional, estimulación. Nada funcionó. A las 2 de la tarde, la respiración del cachorro se volvió superficial. Sarah le practicó la reanimación cardiopulmonar al pequeño cuerpo, poniendo en práctica automáticamente su formación como médico de combate. Compresiones torácicas con 2 dedos, respiración artificial por la pequeña nariz, contando, rezando. No funcionó. El cachorro se quedó inmóvil en sus manos. Luna, que había estado observando con ansiedad, dejó escapar un sonido que Sarah nunca había oído antes en un perro. No era un ladrido ni un gemido, era un aullido, profundo, primitivo y completamente desgarrador. El sonido de una madre viendo morir a su hijo. El pecho de Sarah se partió en dos. Lo siento mucho. Lo intenté todo». Luna se derrumbó junto al pequeño cuerpo, negándose a moverse. Maggie llegó, atraída por el sonido. Echó un vistazo y lo entendió. Había oído ese sonido antes. En el hospicio. Eso es dolor. Sarah temblaba, con lágrimas corriendo por su rostro. No pude salvarlo. Igual que a Jake. Igual que a los soldados que perdí. No puedo salvar a nadie. Tom apareció entre los árboles. Había estado vigilando la propiedad. «Me salvaste», dijo en voz baja. «Salvaste a Luna. Salvaste a 23 animales en ese refugio cada día. No tienes que salvar a todo el mundo para ser importante». Enterraron al cachorro en el bosque, en una pequeña tumba marcada con piedras. Luna yacía junto a ella, sin moverse, sin comer. Sarah se sentó con ella durante horas, ambas lamentando pérdidas diferentes que, de alguna manera, parecían iguales.
A las 8 de la tarde, 10 horas antes de que expirara el plazo del FBI, James Mitchell salió de entre las sombras. Tom desenfundó su arma personal. «No te muevas». James levantó las manos. «No estoy aquí para hacer daño a nadie. Estoy aquí para advertirte. Estoy aquí para advertirte». «Tú llamaste al FBI», acusó Sarah, poniéndose de pie. «Yo no, pero sé quién lo hizo. Y no es solo el FBI. La red de tráfico tiene a alguien dentro de las fuerzas del orden, alguien corrupto que está informando de vuestra ubicación». «¿Por qué deberíamos creerte?» Tom mantuvo el arma en alto. «Porque tengo pruebas». James sacó un teléfono y les mostró fotos, documentos, mensajes codificados y, luego, una foto que hizo que a Sarah se le parara el corazón. Un hombre demacrado, barbudo, con cicatrices, pero sin lugar a dudas, Jake Hayes. «¿Qué es esto?» La voz de Sarah apenas funcionaba. «Jake no está muerto», dijo James. «Lleva 3 años cautivo por las mismas personas que tenían a Luna». El bosque daba vueltas. Sarah se agarró a un árbol para mantenerse en pie. «Eso no es posible. El ejército dijo que creían que estaba muerto. Fue capturado por una célula terrorista y luego vendido a una red de tráfico. Lo obligaron a entrenar a los perros. Lo obligaron a cruzar a Shadow con otros perros militares para crear cachorros valiosos para el mercado negro». Sarah no podía respirar. Sarah no podía. «Estás mintiendo. Luna escapó hace 3 meses cuando hubo una redada en una de sus instalaciones. Jake convenció al adiestrador para que te la enviara. Sabía que la protegerías y espera que también le salves a él». Tom estudió las fotos con ojo táctico. Podrían ser falsas. James se arremangó, dejando al descubierto cicatrices de quemaduras. «Me hicieron esto hasta que accedí a ayudarles. Participé en esta red de tráfico porque amenazaron a mi hija, pero ya he terminado. Jake está retenido en un complejo a 3 millas al oeste de aquí. Si no actuamos ahora, lo trasladarán o lo matarán». «¿Cómo sabemos que no nos estás llevando a una trampa?», preguntó Tom. «No lo sabes. Pero dentro de 8 horas aparecerá el FBI y alguien de esa agencia está pasando información a los traficantes. En cuanto el FBI se lleve a Luna, desaparecerá en el sistema y acabará de nuevo con ellos. Tu única oportunidad es actuar ahora». La mente de Sarah daba vueltas. Jake vivo, durante 3 años, sufriendo mientras ella lo lloraba. Si está vivo, ¿por qué no se puso en contacto conmigo? No podía, lo vigilaban todo. Pero envió a Luna. Ella es su mensaje. Un ruido rompió el silencio de la noche. Vehículos. Varios motores se acercaban por el camino forestal. «Ya están aquí», dijo James. «Tenemos que irnos». Ahora, corrieron. Sarah llevaba 2 cachorros, Tom llevaba otros 2, Luna cojeaba a su lado, y James iba delante. Maggie luchaba por seguirles el ritmo, su edad en la oscuridad hacía que cada paso fuera peligroso. «No puedo», jadeó Maggie. «Seguid adelante. No te voy a dejar». Sarah la agarró del brazo. Detrás de ellos, voces. Linternas atravesando los árboles, perros ladrando. Perros rastreadores. Llegaron a una cabaña de caza abandonada en Tuacay AM. Maggie se desplomó contra la pared, y... Maggie se desplomó contra la pared, incapaz de seguir adelante. Tom evaluó la situación. «¿Nos quedamos aquí, o seguimos corriendo?» «No se detendrán», dijo James. «Esta gente ha matado a familias para proteger esta operación. Quemaron una casa con niños dentro porque los padres habían visto demasiado». Sarah tomó la decisión. «Tom, lleva a Maggie y a los cachorros al norte, a la estación de guardabosques. A 8 kilómetros. Busca ayuda. No te voy a dejar. Me debes la vida, ¿recuerdas? Voy a cobrarla. Pon a Maggie a salvo». La voz de Sarah era firme. «Es una orden». Tom apretó la mandíbula, pero asintió. Entendía las órdenes. Luna se negó a alejarse de Sarah. James también se quedó. «Este es mi lío. Me quedo». Tom desapareció en el bosque con Maggie y los 4 cachorros. Sarah y James se atrincheraron en la cabaña con Luna. 20 minutos más tarde, los vehículos los rodearon. Los focos iluminaron la cabaña. Una voz masculina gritó, amplificada y fría, enviad al perro y a la mujer. «Salid con vida». Sarah reconoció el liderazgo en esa voz. «¿Entrenamiento militar? ¿O qué? ¿Matarán a un veterano de la Marina y quemarán tierras federales?» «El FBI no puede tocarnos, señora Hayes. Tenemos amigos en las altas esferas. Última oportunidad. Víctor, esto es una locura», gritó James.
Déjalos ir. Llévame a mí en su lugar, gritó. Déjalos ir. Llévame a mí en su lugar. Para mí ya estás muerto, James. El hombre, Víctor, parecía aburrido. Tú la ayudaste. Eso es traición. Se escucharon disparos. Disparos de advertencia que astillaron las paredes de la cabaña. Luna se apretó contra Sarah, gruñendo a las sombras. Sarah contó al menos 4 tiradores, quizá 5, todos armados con armas automáticas. Ella y James tenían una pistola con 6 balas. A las 4 de la madrugada, Luna tomó una decisión. Salió corriendo, directamente por la puerta de la cabaña hacia los hombres armados. «No», gritó Sarah. «Luna». Pero Luna no estaba atacando. Estaba corriendo junto a ellos, alejándolos, a traer su fuego. Víctor y otros 3 la persiguieron por el bosque. Los sonidos de la persecución se desvanecieron. Sarah sintió que su corazón se partía en 2. Se sacrificó. Para salvarme. James le puso una mano en el hombro. Es una soldado. Eso es lo que hacen los soldados. Una mujer se quedó atrás, protegiéndolos. Nina, según la conversación por radio. Estaba fuera de la cabaña, con el arma preparada, hablando por teléfono. Jefe, los tengo controlados. Las manos de Sarah temblaban de rabia, de dolor, de algo más oscuro que había enterrado desde que dejó el ejército. ¿Cuántas armas tienes?, le susurró a James. ¿Una pistola descargada? ¿Un cuchillo? ¿Una linterna? Tengo 3 años de trastorno por estrés postraumático y entrenamiento de combate. Mira. Sarah salió al exterior. Nina se giró, sorprendida. ¿Qué estás? Sarah no la dejó terminar. 3 años de pesadillas. 3 años de recuerdos recurrentes. 3 años reviviendo el combate. Todo volvió a su mente. Pero esta vez, no luchó contra ello. Se convirtió en ello. La contramaestre Sarah Ace, médico de combate de la Marina, la mujer que había operado bajo fuego de mortero, que había salvado a 14 soldados mientras recibía fuego enemigo. Desarmó a Nina en 15 segundos. Entrenamiento de combate, memoria muscular, fría eficiencia. Nina cayó al suelo, inconsciente. James se quedó mirando. Dios, Sarah. Ahora mismo no soy Sarah. Su voz era plana, sin emoción, como lo había sido en la guerra. Soy la suboficial Ayers y no abandono a los soldados. Se volvió hacia el cuerpo inconsciente de Nina. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jake Ayers? Nina gimió, recuperando el conocimiento, vio el rostro de Sarah y palideció. En el complejo, a 3 millas al oeste, pero nunca. Sarah la volvió a noquear. Vamos a buscar a Luna y luego a Jake. Se movían por el bosque como fantasmas. Se movían por el bosque como fantasmas. El entrenamiento militar de Sarah tomó el control por completo. Apenas se reconocía a sí misma, esa versión fría y calculadora que podía compartimentar las emociones y centrarse solo en la misión. Encontraron a Luna al amanecer. Estaba acorralada por 2 hombres, y sangraba por una herida de bala en el hombro. No era mortal, pero se estaba debilitando. Sarah no dudó. Derribó al primer hombre con una piedra en la cabeza. Silenciosa, eficiente. James se encargó del segundo. Luna se derrumbó contra Sarah, agotada pero viva. «Te tengo», susurró Sarah. «Te tengo». Podían oír gritos de órdenes en la distancia, el tiempo se agotaba, el complejo apareció a través de la niebla matinal. 2 edificios, 3 vehículos, guardias armados patrullando. Sarah lo estudió con ojo táctico. «Ahí es donde tienen a los perros», señaló el almacén. «Si se trata de una operación de tráfico, tendrán al menos 15 animales dentro». «Jake estará en el edificio de oficinas», dijo James. «Ahí es donde me mantuvieron a mí. Hay menos guardias». Sarah se enfrentaba a una elección imposible. Rescatar a los perros o rescatar a Jake. No podía hacer ambas cosas a la vez. «Yo me encargaré de Luna y los perros», dijo James. «Tú ve a por Jake. Morirás. Llevo muerto 3 años. Así es como vuelvo a la vida». La miró. «Dile a Emily que. Dile a mi hija que hice una cosa bien». ¿El almacén? Sarah se giró hacia el edificio de oficinas. Se veían 3 guardias. Tenía el cuchillo de James en sus manos desnudas. Se movía como la muerte. El primer guardia cayó en silencio. Estrangulamiento. 12 segundos. Inconsciente. Sarah le quitó las llaves y el arma. Dentro, un pasillo. 3 puertas. Oyó toser en la habitación del medio. La puerta se abrió. Jake Hayes estaba encadenado a un radiador,
Había perdido al menos 23 kilos. Su rostro estaba demacrado, marcado por cicatrices, apenas reconocible. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban vacíos. Entonces vio a Sarah. ¿Sarah? Corrió hacia él, con las manos temblorosas mientras le quitaba las cadenas con las llaves del guardia. Estoy aquí. Soy real. Luna me ha traído hasta ti. ¿Shadow? Se le quebró la voz. ¿Shadow está viva? Está viva. Ha tenido cachorros. Te ha estado esperando. Ha tenido cachorros. Te ha estado esperando. Jake intentó ponerse de pie y se derrumbó. Sus piernas estaban dañadas por haber estado encadenado durante 3 años. Sarah entró en modo médico, evaluando las lesiones, la desnutrición, las fracturas antiguas y las heridas infectadas. Te voy a sacar de aquí. Se oyeron disparos en el almacén. Luna ladraba. Los perros corrían. Caos. Sarah levantó a Jake en volandas, pura adrenalina y entrenamiento. Salieron tambaleándose del edificio. Luna apareció, corriendo hacia ellos, cubierta de sangre que no era suya. Detrás de ella, los perros se dispersaron en todas direcciones. El almacén era un caos, no había rastro de James. ¿Dónde está James?, gritó Sarah. Más disparos. Luego, silencio. Luna los condujo al bosque. Detrás de ellos, el recinto estalló en actividad, pero ellos se habían ido, desapareciendo en las montañas. 2 horas más tarde, llegaron a la estación de guardabosques. Tom estaba allí con refuerzos del FBI. El verdadero FBI, incluida la agente Rachel Wade. Sarah se derrumbó con Jake en sus brazos. Está vivo. Mi marido está vivo. Los helicópteros descendieron. Los médicos se agolparon. En medio del caos, Sarah oyó a la agente Wade por la radio. Recinto localizado. Múltiples sospechosos detenidos. Red de tráfico desmantelada. Y luego, en voz baja. Una víctima civil. James Mitchell. No lo había conseguido. Sarah cerró los ojos. James había muerto salvándolos. Luna se apretó contra ella y Sarah sostuvo la mano de su marido mientras el mundo daba vueltas a su alrededor. Habían sobrevivido, por los pelos, pero el precio se había pagado con sangre y sacrificio. La habitación del hospital olía a antiséptico y desesperación. Jake llevaba 6 horas en quirófano. Sarah estaba sentada en la sala de espera con Luna a sus pies. El hospital había hecho una excepción con un perro militar y miraba cómo el reloj se acercaba a la medianoche. Tom estaba sentado a su lado, en silencio. Maggie estaba 3 habitaciones más allá, sedada tras un grave episodio de Alzheimer provocado por el estrés. Se había confundido tanto durante la huida que se había peleado con los paramédicos, convencida de que eran soldados enemigos que intentaban hacerla prisionera. El médico finalmente salió a las 11:47 p.m. El doctor Richard Pemberton, cirujano traumatólogo, con el rostro marcado por el cansancio. Hayes, su marido está estable por ahora. Sarah se puso de pie con las piernas temblorosas. ¿Qué significa eso? Está gravemente desnutrido. Varios sistemas orgánicos están comprometidos. 3 fracturas no tratadas que se han curado incorrectamente. La pierna izquierda, 2 costillas y la clavícula. Hay indicios de traumatismos físicos repetidos. Infecciones en los pies por inmovilización prolongada. El médico hizo una pausa. Sinceramente, no sé cómo ha sobrevivido 3 años en esas condiciones. ¿Puedo verlo? Está sedado, pero sí. Tengo que advertirle que no es el hombre que usted recuerda. Solo el trauma psicológico, señora Hayes. Su marido ha sido torturado durante 3 años. El camino hacia la recuperación será largo, si es que la recuperación es posible. Jake yacía en la cama de la UCI, rodeado de tubos y monitores. Tenía el rostro demacrado, envejecido una década. Sarah apenas lo reconoció. Le tomó la mano. Era más ligera de lo que recordaba. Bonnier. Su anillo de bodas había desaparecido, probablemente perdido hacía años, o quitado. Estoy aquí, susurró ella. Te encontré. Luna me encontró. Y yo te encontré a ti. Jake no respondió. Las máquinas emitían un pitido constante. Se acercó una enfermera. Señora, hay un agente del FBI que quiere hablar con usted. A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. Salió al pasillo, donde la esperaba la agente Rachel Wade. Hayes, tengo que informarle de varias cosas. Sarah se preparó para lo peor. En primer lugar, James Mitchell murió durante la redada al almacén.
Le dispararon 3 veces cuando intentaba liberar a los perros cautivos. Salvó a 15 animales antes de morir. Se ha informado a su hija. Sarah cerró los ojos. James, que se había visto obligado a hacer el mal y murió, intentando enmendarlo. ¿Sabe ella que su padre murió como un héroe? James, que se había visto obligado a hacer el mal y murió, intentando enmendarlo. ¿Sabe que su padre murió como un héroe? Me aseguré de que lo supiera. La voz de Rachel era suave. En segundo lugar, la situación de su marido. El ejército querrá interrogarlo, pero lo mantendremos a raya hasta que esté médicamente estable. Se investigará su cautiverio, debes saberlo. Habrá preguntas sobre por qué cooperó con los traficantes. Lo torturaron, dijo Sarah con voz aguda. Lo sé. Nos aseguraremos de que quede documentado. Pero el proceso será difícil. ¿Qué pasará con Luna y los cachorros? Rachel dudó. Eso es complicado. Los 4 cachorros militares son pruebas en un caso federal de tráfico. Tendrán que permanecer bajo la custodia del FBI durante la investigación. Tienen 3 semanas. Lo sé. Hemos dispuesto que un veterinario militar cualificado los cuide. Pero, señora Hayes. La expresión de Rachel se volvió sombría. Se enfrenta a posibles cargos federales, por albergar propiedad militar robada. Por interferir en una investigación federal, cada cargo conlleva hasta 10 años. El suelo pareció inclinarse. Salvé a mi marido. Ayudé a desmantelar una red de tráfico, lo sé, y testificaré por ello. Pero hay gente en el Departamento de Justicia que lo ve de otra manera. Necesitará un abogado. Después de que Rachel se marchara, Sarah se dirigió a la habitación de Maggie. Su amiga yacía en la cama, con los ojos abiertos pero vacíos. ¿Maggie? No respondió. La mujer que hacía solo unos días era una enfermera inteligente y competente, ahora miraba al techo como si Sarah no existiera. Se acercó una enfermera. Ha tenido un episodio grave. El estrés ha provocado un rápido deterioro. A veces ocurre con el Alzheimer. Un evento traumático puede acelerar la progresión. ¿Se recuperará? Físicamente está bien. Mentalmente. La expresión de la enfermera era amable pero sincera. No reconoció a su propia hija cuando la llamó. Creía que estaba en 1987. No dejaba de preguntar por su marido, que llevaba 8 años muerto. Sarah se sentó junto a la cama de Maggie y le tomó la mano. Estoy aquí, Maggie. Soy Sarah. Maggie giró la cabeza lentamente y miró a Sarah sin reconocerla. ¿Eres la enfermera? No encuentro a mi marido. Estaba aquí hace un momento. A Sarah se le partió el corazón. Volverá pronto. Ahora descansa, vale. Maggie sonrió vagamente y cerró los ojos. Tom encontró a Sarah en el pasillo 20 minutos más tarde llorando. Maggie se ha ido, dijo Sarah. No ha muerto. ¿Peor? Ha desaparecido dentro de sí misma. Tom no tenía palabras, se quedó allí parado. El teléfono de Sarah vibró. Era un mensaje de su banco. Cuenta en descubierto. Se aplican comisiones. No había cumplido el plazo de 30 días. El proceso de ejecución hipotecaria había comenzado automáticamente. Tom vio su cara. ¿Y ahora qué? $6.000 al mes. Me enfrentan cargos federales y Luna. Miró al perro que dormía junto a la pared. Quizás también se la llevaran. La campaña de GoFundMe recaudó dinero. $8.000. Eso cubriría quizás 2 semanas de medicación para Jake. Serían 2 semanas de medicación para Jake. Sarah se rió con amargura. Yo lo salvé, Tom, y no tengo ni idea de cómo mantenerlo con vida. El intercomunicador del hospital crepitó. Código azul, sala 7 de la UCI. Código azul, sala 7 de la UCI. La habitación de Jake. Sarah corrió. Los médicos y enfermeras se agolpaban en la habitación. No podía pasar entre ellos. A través de los cuerpos vio a Jake convulsionando, vio las máquinas chirriando, vio un caos organizado. ¿Qué está pasando?, gritó. Convulsiones. Le gritó alguien. Sáquenla de aquí. Una enfermera empujó a Sarah al pasillo. Tom la agarró cuando sus piernas se doblaron. Se está muriendo, susurró Sarah. Lo encontré y se está muriendo de todos modos. Trabajaron con Jake durante 11 minutos. Cuando el médico salió, su rostro lo dijo todo a Sarah. Está estable de nuevo. Pero, señora Hayes, su cuerpo está fallando. 3 años de desnutrición, infecciones sin tratar, traumas físicos. Sus órganos están fallando. Estamos haciendo todo lo posible, pero... ¿Pero qué? Debe prepararse.
Las próximas 72 horas son críticas. Si tiene otra convulsión, o si sus riñones fallan. El médico no terminó la frase. No era necesario. Sarah se deslizó por la pared y se sentó en el frío suelo del hospital. Luna se subió a su regazo, demasiado grande para caber, pero intentándolo de todos modos. Tom se sentó a su lado. Sarah, he perdido el refugio. Estoy perdiendo a Maggie. Puede que vuelva a perder a Jake. Voy a ir a la cárcel. Y solo tengo $53 en mi cuenta corriente. Ella se rió, con un sonido entrecortado. ¿Sabes qué es lo peor? Que volvería a hacerlo todo, por él, por Luna, por todos ellos. Por él, por Luna, por todos ellos. Eso no es lo peor, dijo Tom en voz baja. Es lo mejor. Que lo volverías a hacer. Se sentaron en el pasillo mientras amanecía a través de las ventanas del hospital. Jake luchaba por su vida a 3 habitaciones de distancia. Maggie estaba perdida en recuerdos que no eran reales. James Mitchell estaba muerto. El refugio había desaparecido y había cargos federales pendientes. Sarah había sobrevivido a la guerra, había sobrevivido a la pérdida, había sobrevivido a 3 años de infierno. Pero sentada en el suelo del hospital, se preguntaba si esto sería finalmente lo que la quebraría. Luna levantó la cabeza y lamió la cara de Sarah. Un gesto sencillo. Los perros no entienden las cuentas bancarias ni los cargos federales. Solo entienden. Estoy aquí. No estás sola. Sarah enterró la cara en el pelaje de Luna y lloró hasta que no le quedó nada. Afuera, el sol salía en el peor día de su vida, y ella aún no sabía que la decisión más difícil aún estaba por llegar. Jake se despertó al tercer día. Sarah dormía en la silla junto a su cama, Luna en el suelo, cuando su voz, ronca, apenas reconocible, dijo su nombre. Sarah. Abrió los ojos de golpe. Jake. Oh, Dios, estás despierto. Agua. Ella le ayudó a beber, con las manos temblorosas. Los médicos habían dicho que si aguantaba 72 horas, sus posibilidades mejorarían. Lo había conseguido. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Jake. 3 días desde que te encontramos. 3 años desde que desapareciste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho. No, hablaremos cuando estés más fuerte. No. Apretó su mano con más fuerza. Tienes que saberlo. Antes de que llegue el ejército, antes de que decidan qué historia contar. La agente Rachel Wade entró en la habitación. Señora Yes, necesito interrogarle para la investigación. ¿Puede hablar? Jake asintió. Sarah empezó a marcharse. Jake asintió. Sarah empezó a marcharse. Quédate, dijo Jake. Por favor. Así que Sarah escuchó toda la verdad por primera vez. La misión en Afganistán en 2021 había salido mal. La unidad de Jake había sufrido una emboscada. La mayoría habían muerto. Jake y Shadow habían sido capturados por una célula terrorista y luego vendidos a un contratista llamado Victor Krause. Había sido expulsado del ejército con deshonra 5 años antes, dijo Jake. Pero conocía el valor de los perros militares, sabía que se vendían por $50,000 o más en el mercado negro. Necesitaba a alguien que los entrenara. Y te eligió a ti, dijo Rachel. Me torturó hasta que accedí, me rompió la clavícula, me quemó los pies. Luego trajo a Shadow y me dijo que si no cooperaba la mataría delante de mí. La voz de Jake se quebró. Así que entrené a los perros, les enseñé a detectar, a atacar, todo lo que querían. Sarah se tapó la boca con la mano. Luego comenzaron un programa de cría, obligaron a Shadow a aparearse con otros perros militares que habían robado o comprado. Los cachorros valían aún más, entrenados desde su nacimiento, sin problemas de comportamiento, armas perfectas. ¿Cuántos?, preguntó Rachel, tomando notas. Docenas. Quizás 50 cachorros en 3 años. La mayoría fueron a parar a manos de contratistas militares privados, algunos a gobiernos extranjeros. 2 fueron a parar a un cártel de la droga en México, y hace 3 meses, una banda rival asaltó las instalaciones. Querían los perros para ellos. En el caos, querían los perros para ellos. En el caos, Shadow escapó. Estaba embarazada. Convencí a uno de los guardias, un hombre que me había mostrado pequeñas amabilidades, para que la llevara con Sarah. Le di la dirección y le dije que le dijera que ella encontraría el camino a casa. Jake miró a Sarah. No pensé que la reconocerías. Pensé que llamarías al ejército, que investigarían y me encontrarían. Pero la mantuviste, la golpeaste,
La protegiste. Los cachorros, dijo Sarah. 4 tenían chips militares. No eran sus cachorros biológicos. Shadow los encontró en otra instalación antes de escapar. Eran recién nacidos abandonados porque su madre había muerto durante el parto. Shadow los recogió. Los crió como si fueran suyos. Jake sonrió débilmente. Siempre ha sido una guardiana. Incluso cuando yo no pude serlo. Rachel tomó más notas. Señor Hayes, ¿entiende que tendrá que testificar? El Departamento de Justicia ha realizado 47 detenciones basándose en las pruebas obtenidas en la redada. La operación abarcó 6 países. Valor estimado, $45 millones. Testificaré sobre todo. Hay una cosa más, dijo Rachel con cautela. James Mitchell. ¿Lo conocías? Me salvó la vida 2 veces en Afganistán. Cuando Víctor lo capturó hace 2 años, James intentó ayudarme a escapar. Víctor se enteró. Lo torturó peor que a mí. James tenía una hija, Emily. Víctor la amenazó. Así que James cooperó. Murió sacándote de allí, dijo Sarah en voz baja. Liberó a 15 perros y recibió 3 balazos. Dijo que le dijera a Emily que había hecho una cosa bien. Jake cerró los ojos. Hizo todo lo correcto. Era un héroe. Después de que Rachel se marchara, Sarah y Jake se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Finalmente, Jake dijo, ¿qué pasa ahora? El ejército quiere que vuelvas para evaluarte. El Departamento de Asuntos de Veteranos cubrirá tu atención médica. Pero Jake, la voz de Sarah se quebró. El refugio ya no existe. El banco lo embargó mientras estábamos en las montañas. No tengo trabajo, ni ingresos, excepto la pensión por discapacidad. Maggie está en un centro de cuidados para la memoria. No me recuerda. Ya debemos $18,000 en facturas médicas. Y me enfrentan cargos federales por dar cobijo a Luna. ¿Y los cachorros? Están bajo custodia del FBI. Son pruebas en el caso de tráfico ilegal. Jake se quedó callado. Entonces, ya se nos ocurrirá algo. Siempre lo hacemos. Sarah quería creerle. Pero hacía 3 años, había creído que él había vuelto a casa tras su despliegue. Algunas cosas no salieron bien. A la mañana siguiente llegaron noticias inesperadas. Una abogada apareció en la puerta de Sarah, Margaret Chen, de Defensa Legal de Veteranos. Shreyas, represento a veteranos que se enfrentan a procesos federales. Me gustaría llevar su caso de forma gratuita. ¿Por qué? Porque salvó a su marido y ayudó a desmantelar una red internacional de tráfico ilegal. Es inconcebible que el gobierno la acuse por eso. 2 horas más tarde, llegó Emily Mitchell. La hija de James, de 19 años, con los ojos de su padre y su propia determinación feroz. Voy a crear una campaña en GoFundMe para su familia, dijo. Mi padre murió ayudándola. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que eso significó algo. En 6 horas, la campaña se había vuelto viral. Las noticias locales se hicieron eco de la historia, y luego las nacionales. Veterana de la Marina salva a su marido, desmantela una red de tráfico y se enfrenta a cargos federales. Las donaciones llegaron a raudales, $5,000, $10,000, $20,000, $50,000. La gente compartió historias de sus propios perros militares, sus propias luchas contra el trastorno de estrés postraumático, sus propias batallas con sistemas que no se preocupaban. Una editorial llamó y ofreció un anticipo de $50,000 por la historia de Sarah. El ejército anunció que Jake recibiría el pago retroactivo de 3 años, $250,000, más una indemnización por detención ilegal. Los hijos de Maggie, al ver el estado de su madre en las noticias, finalmente llamaron. Claire llegó desde Seattle llorando. Lo siento mucho, mamá. Siento mucho no haber estado allí. Tom recibió la notificación de que el condado quería volver a contratarlo, con un puesto completo, todas las prestaciones y la terapia necesaria para el trastorno de estrés postraumático incluida. La agente Rachel Wade llamó con la última noticia. El Departamento de Justicia ha revisado su caso. Se han retirado todos los cargos. Se le felicita por su ayuda en la investigación. Y hay algo más. ¿Qué? Un juez federal dictaminó sobre la custodia en la investigación. Y hay algo más. ¿Qué? Un juez federal dictaminó sobre la custodia de los perros. Los 4 cachorros militares serán devueltos al programa canino, pero con condiciones. Solo se utilizarán para búsqueda y rescate, no para combate. Tienes derecho a visitarlos. Si alguna vez se jubilan, tienes prioridad para adoptarlos. ¿Y Luna?
La voz de Rachel se suavizó. Shadow se ha jubilado oficialmente del servicio militar con todos los honores. Se le ha concedido una medalla por su servicio excepcional. Es tuya, Sarah. Para siempre. Junto con una asignación mensual de $500 para su cuidado como perro militar jubilado. Sarah no podía hablar. Ah, y una cosa más. El ejército está utilizando tu historia para lanzar un nuevo programa. Mejora del apoyo a la jubilación de los perros de la iniciativa canina, mejor seguimiento de los perros militares jubilados y mayor atención a los adiestradores con trastorno de estrés postraumático. Lo llaman la iniciativa Sombra. Cuando Sarah colgó, se dirigió a la habitación de Jake. Estaba sentado, comiendo comida sólida por primera vez. Vamos a estar bien, dijo ella, todavía incrédula. Jake, realmente vamos a estar bien. Él le tomó la mano. Te lo dije. Siempre encontramos la manera. Luna yacía a los pies de la cama, finalmente en paz. Por primera vez en 3 años, Sarah sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza. 6 meses después, el día de Acción de Gracias, Sarah Hayes estaba en su cocina y contaba sus bendiciones tal y como le había enseñado su madre. En voz alta, para que Dios pudiera oírla. 1. Jake. Está vivo y come alimentos sólidos. 2. Maggie sigue con nosotros, aunque no siempre esté aquí. 3. Luna está dormida en el porche con 3 de sus 4 bebés, que están de visita por las fiestas. 4. Esta casa sigue en pie y está llena de gente que ha venido a visitarnos. La casa había cambiado. La campaña de GoFundMe había recaudado $127,000. Junto con la indemnización militar de Jake, el anticipo del libro y la hipoteca inversa que Maggie había contratado antes de que su memoria se deteriorara demasiado, tenían suficiente para reconstruirla. La deuda del refugio estaba pagada, las facturas médicas cubiertas y, lo más importante, habían construido una ampliación, una pequeña suite anexa a la casa donde ahora vivía Maggie. Sarah podía oír a Maggie en su habitación hablando sola, o tal vez al tablero de recuerdos de su pared, cubierto de fotografías y etiquetas. Esta es Sarah, ella cuida de ti. Este es Jake, el marido de Sarah. Hoy es jueves. Estás a salvo. Algunos días Maggie lo recordaba todo. Otros días pensaba que era 1985, y que sus hijos aún eran pequeños. Hoy era un día intermedio, lo que sus médicos llamaban un buen día, lo que significaba que sabía dónde estaba, aunque no siempre recordara por qué. Sonó el timbre. Tom llegó primero, empujando a su anciana madre Ruth en su silla de ruedas. Ruth sonreía, vestida con sus mejores galas, con una manta sobre las piernas. «Feliz día de Acción de Gracias, Sarah». Tom parecía diferente ahora. Más ligero. Hace 2 meses, había sido reincorporado oficialmente como ayudante del sheriff, con todas las prestaciones y terapia obligatoria. Había recuperado el peso que había perdido, y la mirada atormentada de sus ojos se había suavizado. «¿Cómo está mamá hoy?», preguntó Sarah, arrodillándose junto a la silla de ruedas de Ruth. «Sabe que es Acción de Gracias», dijo Tom en voz baja. «Ya es suficiente», dijo Ruth, acariciando la mano de Sarah. «Tú eres la que salvó a mi hijo», me lo dijo Thomas. «Lo sacaste de un incendio». «Algo así, señora Bradley». «Bueno». Los ojos de Ruth eran penetrantes a pesar de su frágil cuerpo. «¿Tu familia ahora?». «Eso es todo lo que hay». Emily Mitchell llegó a continuación, llevando un pastel de calabaza. La hija de James había transformado su dolor en un propósito. Ahora era voluntaria en el refugio 4 días a la semana, entrenando a los nuevos perros que Sarah había acogido. Llevaba las placas de identificación militar de su padre alrededor del cuello. «Señorita Sarah, traje la receta de papá». Él la preparaba todos los años. Su voz temblaba. «La receta de papá». Él la preparaba todos los años. Su voz temblaba. Pensé que él debería estar aquí de alguna manera. Sarah la abrazó. «Él está aquí, cada vez que vienes, él está aquí». La agente Rachel Wade apareció con su hermano Michael, un veterano de la Marina con un perro de servicio para el trastorno de estrés postraumático llamado Ranger. Rachel se había convertido en una amiga inesperada en los últimos meses, visitando semanalmente, ayudando a Sarah a navegar por la burocracia de las reclamaciones de indemnización de Jake. «He traído vino», anunció Rachel. «Buen vino, del caro, que se supone que no debo comprar con mi sueldo del gobierno». Ladrá. Patricia Coleman llegó con su esposa Susan, llevando salsa de arándanos casera y noticias sobre los 4 cachorros militares.
Están prosperando en las instalaciones de adiestramiento canino. 3 estarán certificados para búsqueda y rescate en primavera. 1 está siendo adiestrado como perro de terapia para veteranos. ¿Y se pueden visitar? Cuando quieran. Técnicamente, se retiran del servicio activo una vez completado el adiestramiento. Tienen derechos de visita permanentes. Jake salió del dormitorio, caminando con un bastón. 6 meses de fisioterapia le habían devuelto la movilidad, pero su pierna izquierda nunca. Jake se curaría del todo. Las fracturas habían estado sin tratar durante demasiado tiempo. Había recuperado 13 kilos, volvía a llevar el pelo cortado al estilo militar. Pero las pesadillas continuaban. Algunas noches, Sarah se despertaba y lo encontraba sentado junto a la ventana, mirando la oscuridad. Con la mano sobre la cabeza de Luna, ambos vigilaban contra demonios que solo ellos podían ver. Besó la frente de Sarah. Está lleno, esa es la cuestión. 23 animales vagaban por la casa y el jardín. El refugio había reabierto en una nueva ubicación, una propiedad más grande a 3 kilómetros de la montaña. Financiada con donaciones y dirigida por 2 empleados a tiempo completo que Sarah había contratado. Ella seguía trabajando allí, pero ahora solo 3 días a la semana. Los demás días los dedicaba a escribir. El libro, El viaje de Shadow, como un perro nos salvó a todos, debía entregarlo a su editor en 3 meses. Algunos días las palabras fluían. Otros días se quedaba mirando las páginas en blanco y lloraba. Luna apareció en la puerta, seguida de 3 cachorros de pastor alemán, que ahora tenían 6 meses y estaban casi completamente desarrollados. El cuarto todavía estaba en entrenamiento y no podía visitarla hoy. Los cachorros, oficialmente llamados Atlas, Keeper y Haven por sus adiestradores militares, pero llamados los bebés por Sarah, entraron en la habitación con el entusiasmo que solo los perros jóvenes poseen. Luna estaba más tranquila ahora. La hipervigilancia había disminuido. Había recuperado su peso saludable. Pero nunca se alejaba de Jake durante mucho tiempo. 3 años protegiéndolo de los traficantes los habían unido de una manera que Sarah entendía, pero que no podía alcanzar del todo. A veces Sarah sentía celos de un perro. Entonces recordaba que Luna había pasado 3 años en el infierno con Jake mientras Sarah estaba a salvo en casa, y los celos se transformaban en gratitud. Maggie salió arrastrando los pies de su suite, vestida pero confundida. ¿Es domingo? ¿Tenemos que ir a la iglesia? Es jueves. Maggie. Acción de gracias. Maggie miró a su alrededor a las personas reunidas, procesando lentamente. Entonces su rostro se iluminó. La fiesta en la que comemos demasiado y fingimos estar agradecidos. Todos se rieron. Maggie, en un buen día, tenía un ingenio agudo. Se reunieron alrededor de la mesa de comedor ampliada. Sarah la había comprado en una tienda de segunda mano, la había lijado y restaurado ella misma. Cabían 12 personas y se apretujaban. Hoy se apretujaron. Jake se sentó a la cabecera de la mesa, Sarah a su lado, Tom y Ruth a un lado, Emily al otro, Rachel y Michael, con Ranger debajo de la mesa, Patricia y Susan, Maggie en su silla especial con reposabrazos para mayor estabilidad. Luna y los 3 cachorros formaban un semicírculo alrededor de la mesa, esperando pacientemente la inevitable caída de comida. Jake levantó su vaso de agua con mano temblorosa. El temblor era permanente, un daño, de los nervios por la prolongada inmovilidad. Quiero decir algo. La sala se quedó en silencio. Hace 3 años pensé que moriría en una jaula. Shadow fue la única razón por la que no me rendí. Todos los días ella estaba allí, mirándome como si aún importara. Su voz se quebró. Luego ella escapó y pensé que lo había perdido todo. Miró a Sarah, pero ella no huyó. Corrió a casa. A ti, y tú no la entregaste. No jugaste sobre seguro. Lo arriesgaste todo, tu refugio, tu libertad, tu vida. Para protegerla, para encontrarme, las lágrimas corrían por su rostro. No sé cómo pagarte eso, no tienes que hacerlo. Sarah dijo suavemente. Así no es como funciona la familia, Jake continuó, dirigiéndose ahora a todos. Maggie ofreció su casa a alguien a quien conocía desde hacía 2 años. Tom dejó a un lado su orgullo para pedir ayuda. Emily honró a su padre acudiendo cada día. Rachel infringió reglas que no debería haber infringido. James murió para que nosotros pudiéramos vivir. Levantó su copa más alto. Hace 3 años tenía una familia de sangre y una familia militar. Hoy tengo algo más grande. Gente que acudió cuando no tenía por qué hacerlo.
Que se quedó cuando era difícil. ¿Quién eligió estar aquí? Su voz se fortaleció. Eso es la familia. No la sangre. No la obligación. La elección. Vosotros nos elegisteis. Todos vosotros. Así que este brindis es sencillo. Todos levantaron sus copas. Por estar aquí, dijo Jake. Por estar aquí, repitieron ellos. Por estar aquí, comieron y rieron. A mitad de la cena, Maggie olvidó que era acción de gracias y preguntó si el almuerzo estaba listo. Sarah le recordó amablemente que estaban almorzando en ese momento. Maggie miró su plato, sorprendida, luego sonrió y siguió comiendo. Emily lloró cuando probó la receta de pastel de su padre. El hermano de Rachel, Michael, tuvo un ataque de pánico cuando un coche petardeó fuera, y Rachel le ayudó con calma a hacer ejercicios de respiración, mientras todos los demás continuaban con sus conversaciones, dándole espacio sin hacerle sentir roto. Tom ayudó a su madre a comer, cortándole el pavo en trozos pequeños y limpiándole con suave paciencia. Jake se quedó dormido en la mesa durante 20 minutos, agotado por el simple hecho de estar presente. Sarah le dejó dormir. Esto era la familia, desordenada, imperfecta, marcada por las cicatrices, pero presente. Al ponerse el sol, se reunieron en el porche. Alguien había traído una guitarra. Emily tocaba mientras Patricia cantaba viejas canciones populares. Luna yacía con la cabeza en el regazo de Jake. Los cachorros se tumbaban a su alrededor como una manta peluda. Sarah se quedó apartada, observando, memorizando ese momento. La forma en que la luz otoñal lo teñía todo de dorado, el sonido de las risas y los cantos desafinados, la calidez de las personas que se habían elegido unas a otras. Maggie apareció a su lado, lúcida de nuevo. «Lo has hecho bien, pequeña». «Lo hemos hecho bien», corrigió Sarah. «Todos nosotros». «No», Maggie le apretó la mano. «Tú lo empezaste. No te rendiste con Luna. Luna no se rindió con Jake. Jake no se rindió con Shadow. Y ninguno de nosotros se rindió con los demás». Hizo una pausa. «Esa es toda la historia, ¿no? Simplemente no rendirse. Y estar presente», añadió Sarah. «Es lo mismo, en realidad». Más tarde, después de que todos se marcharan, de que se lavaran los platos, de que Maggie se acostara y de que los cachorros volvieran con sus cuidadores, Sarah y Jake se sentaron en el porche con Luna entre ellos. «¿Sabes lo que he aprendido?», dijo Sarah en voz baja. «¿Qué?». «Dicen que no se puede salvar a todo el mundo y es cierto. Perdimos soldados. Perdimos a James. Estamos perdiendo a Maggie un poco más cada día». Acarició la cabeza de Luna. «Pero Luna me enseñó algo mejor. No tienes que salvar a todo el mundo, solo tienes que estar ahí para alguien. Una persona, un perro. Un día tras otro». Jake le tomó la mano. «¿Es suficiente?». Sarah miró sus manos unidas, los anillos de boda que ambos volvían a llevar, las cicatrices que ambos tenían. «Sí», dijo. «Lo es todo». Dentro de la casa, Maggie gritó, confundida de nuevo, preguntando dónde estaba. Sarah se levantó para ayudarla, con Luna siguiéndola de cerca. Así era ahora la vida. No era perfecta, no estaba curada, pero estaba ahí. Y a veces, estar ahí era lo mismo que salvar a alguien. Un día. Un momento. Un acto de no rendirse. Eso era la familia. Eso era suficiente. Fin. Esto es lo que nos enseña la historia de Sarah y Luna sobre la verdadera felicidad. No se trata de tenerlo todo. No se trata de tener una familia perfecta o una vida perfecta. La felicidad se encuentra en el cero. Simple acto de estar ahí para un vecino que te necesita, para un animal que confía en ti, para un amigo que está luchando en silencio. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido invisibles? Como si nuestros mejores años hubieran quedado atrás. Como si nadie se diera cuenta cuando estamos sufriendo. Maggie pasó 40 años cuidando de extraños en un hospital, y luego sus propios hijos se olvidaron de llamarla. Tom fingía seguir siendo sheriff porque admitir que necesitaba ayuda era como admitir que ya no importaba. Pero esta historia demuestra algo muy poderoso. Importas porque estás ahí, no porque seas útil. Importas porque estás aquí. El mayor regalo que puedes dar no es el dinero ni el éxito. Es tu presencia. Es darte cuenta cuando alguien llora en el autobús. Es preocuparte por un vecino. Es negarse a mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. Así que aquí va mi pregunta para ti. ¿Quién estuvo ahí para ti cuando más lo necesitabas y para quién estás ahí ahora?
Comparte tu historia en los comentarios, porque tu presencia importa más de lo que crees. Recordémonos unos a otros que no estamos solos.